estar nuevamente aquí en este hogar. Amén. Y el propósito pues es el de llevar la palabra del Señor, ¿verdad? No importa, dice el Señor que donde están dos o tres, ¿verdad? Congregados en su nombre, que Él allí está. Amén. ¿Verdad? Que sabemos más de la promesa. Amén. Les voy a pedir que vayan conmigo por favor a la palabra de Dios, a San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13, versículos del 18 hasta el 23. Vamos a tocar un tema, pero lo vamos a visualizar, ¿verdad?, hacia nuestras vidas. San Mateo capítulo 13, versículos del 18 hasta el 23. ¿Lo tienen conmigo? Amén. Dice la bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su hermoso Espíritu Santo. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y produce cientos, a 60, a 30 por uno. Amén. Vamos a venir en palabras de oración. Amantísimo buen Padre y Dios eterno, Dios de bondad y misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento te pido, Dios mío, primeramente, Señor, que tomes control de mi mente, de mi corazón, Señor amado, toma control de mi espíritu y sé tú, Señor, hablando a través de mis labios, Señor amado, que esta palabra que va a ser impartida o compartida en este momento, en este hogar, Dios mío, sea una semilla, Señor, que dé fruto al 100, al 30 o al 15 por uno. Sé tú obrando, Señor, en nuestras mentes y que esta palabra, Señor, se convierta en rema en nuestra vida y que cada día, Señor, podamos poner esta palabra, Señor, por ejemplo, delante, Señor, de los que no te conocen. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tomes el control, Señor, de cada uno de nosotros en este lugar y sé tú ministrándonos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos todo. Amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a hacerlo sentaditos. Así están muchos que mejor, ¿verdad? Vamos a hablar un poquitito acerca de la buena siembra produce buen fruto. Amén. Cada vez que un agricultor siembra, su propósito es no solamente sembrar, tirar la semilla, sino que todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito antes de la siembra. Siempre el agricultor está pensando en una buena cosecha. Amén. Relativamente así es la palabra de Dios para nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, lo primero que Dios espera es que en nosotros haya un fruto abundante. Pero no un mal fruto, sino un buen fruto. Tal vez no vamos a alcanzar a verlo todo, pero vamos a tratar por lo menos de 4 puntos, ver 2 este día. Así es que toda buena siembra produce buen fruto. Pero el buen fruto, ¿verdad? Todo va desde cómo se trabaja la tierra hasta en el momento que se siembra, el proceso que le damos durante la siembra, que se le llama en El Salvador aporcar, limpiar, ¿verdad? Quitarle toda la hierba que no sirva. ¿Para qué? Para que no se roben los nutrientes que produce la tierra, porque el monte se roba todos los nutrientes que la tierra tiene y no deja que lo que hemos sembrado nazca de la manera que necesitamos que sea. Después tiene que ser abonado. Todo en nuestra vida es relativo y es de la misma manera. Cada uno de nosotros buscamos a que la palabra de Dios en nosotros haga cosas grandes, haga cosas que realmente nosotros no las podemos comprender. Muchas de las veces nos preguntamos, ¿por qué esto? ¿Por qué aquí?
pero es la palabra de Dios que está empezando a hacer cambios positivos en nuestra vida, para honra y gloria de Dios. Vamos a ver el punto 1. Vamos a estar viendo lo que es el versículo 13, 19. Y dice así: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, fíjese bien, y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las veces nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, pero solo venimos a escucharla. La escuchamos y hasta ahí nos quedamos. ¿Por qué no ponemos atención a lo que realmente la palabra dice o lo que nos están explicando? En pocas palabras, por un oído nos entra y por el otro no sale. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa semilla fue tirada nomás en el camino, ¿verdad? Eso es lo que nos deja ver aquí. Pero ¿qué produce realmente todo esto? Dice, la ignorancia del hombre. La ignorancia. Muchas veces nosotros los seres humanos somos ignorantes conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué somos ignorantes? Porque realmente pudiendo entender la palabra como Dios quiere que la entienda, nosotros queremos hacernos más ignorantes cada día. ¿Por qué? Porque no queremos un compromiso. Muchas de las veces lo que queremos es llegar a la iglesia, escuchar, y así como entramos, así salimos. Entonces, en el hombre existe esa ignorancia, o existe en nosotros los seres humanos esa ignorancia. Pero, ¿qué es la ignorancia? La ignorancia muchas de las veces es lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que yo deseo, pero no abasados a lo que es la palabra, abasado a lo que yo quiero, a lo que yo busco, no lo que la palabra está diciendo. Dice, pero mire la ignorancia del hombre lo que produce. Cuando hay ignorancia en el hombre, no entiende la brevedad de la vida, no entiende la brevedad del tiempo que vamos a estar en esta tierra. La palabra dice que los más robustos vivirán, dice, entre 70, ¿verdad? 80 años. 70, 80 años. Para todo lo que ha acontecido hasta esta fecha de la fundación del mundo es muy poquito. 70 años es muy poquito, 80 años es muy poquito. Gracias a Dios por aquellos que viven 90, 100 y algo de años. Bueno, no sabemos cuánto el Señor nos vaya a dar a nosotros, porque Él es el que tiene el control de cuánto tiempo vamos a vivir. El hombre pierde en la ignorancia, no mira la brevedad de la vida. No mira la brevedad de la vida. Vamos a ver lo que dice Job 8:9. Job 8:9. Yo quiero que lo vea ahí conmigo y usted va a ver lo que dice, para que lo entendamos directamente cuando no entendemos la brevedad de la vida. Cuando lo tenga, glorifica al Señor conmigo, por favor. Job 8:9. Dice la palabra del Señor en Job 8:9. Dice, pues nosotros somos de ayer. ¿Y qué dice? Y nada sabemos de ayer. Y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra, como que dice, como sombra. O sea, prácticamente la vida del ser humano aquí en la tierra es como la sombra. Nace en la mañana, usted se pone a la orilla de un palo para taparse del sol, pero cuando el tiempo va pasando, la sombra camina y usted se queda en el sol. Yo me quedo en el sol, porque esa es la vida del hombre. Dice la palabra del Señor, dice que el hombre es como la hierba del campo, ¿verdad? La flor del campo. Dice que florece por la mañana, pero cuando sale el sol pierde todo su encanto. Porque en la ignorancia de nosotros, pudiendo florecer todo el tiempo, todo el día, queremos ver esa flor, nos convertimos en una flor muerta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en nuestra ignorancia no entendemos que esta vida aquí en esta tierra es pasajera y que debemos realmente de estar pendientes de lo que el Señor tiene para nosotros. Cuando estamos pendientes de lo que el Señor tiene para nosotros, la vida, aunque sea corta, va a ser una vida fructífera, llena de cosas buenas. ¿Por qué? Porque el Señor habla en nuestras vidas, nosotros recibimos y nosotros producimos fruto, ¿verdad? Pero miren lo que dice también Salmo 73, 22. Salmo 73, 22. ¿Lo tiene conmigo? Salmo 73, 22. Y vean lo que dice el rey David.
uno de sus salmos, dice el versículo 22, dice, tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Tan torpe era yo. Él reconoce que él era torpe, que era como una bestia delante de la presencia del Señor, porque no entendía. Muchas de las veces nosotros en nuestra torpeza no nos damos cuenta de la necesidad realmente que tenemos de Dios, que necesitamos depender de Él. Pero en nuestra torpeza, en nuestro propio ego y en nuestro propio yo, nos comportamos como bestias delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no respetamos, no acatamos, no hacemos lo que Dios establece que usted y yo tenemos que hacer. Amén. B. La ignorancia del hombre de los males venideros. Todos estamos conscientes, nos narra ahí en Mateo capítulo 24, señales, dice, antes del fin, que habrán guerras, pestes, bueno, tantas cosas que han de venir. De antemano el hombre ya lo sabe, pero en nuestra ignorancia ignoramos todo ese tipo de situaciones que van a venir. Hemos estado pasando o estamos pasando incluso por una pandemia, valga la redundancia, la muerte de un ser querido. Son cosas que muchas de las veces ignoramos y que dejamos todo para último momento. Amén. Eso lo hacemos en nuestra ignorancia, pero no porque seamos ignorantes realmente, sino que nos queremos hacer ignorantes nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no queremos tener una actitud positiva como la que Dios quisiera. Siempre tenemos que estar pensando en qué pasará el día de mañana. Vamos a vivir este día, dice la palabra de Dios, como si fuera el último de nuestras vidas, pero al mismo tiempo no dejando de pensar en el mañana, porque el mañana es cierto, es incierto, solo a Dios le pertenece, pero nosotros debemos de estar preparados para un mañana. ¿Por qué estar preparados para un mañana? Si el Señor no viene esta noche, pero viene mañana, la preparación comienza desde hoy, no es de mañana. Así es que tenemos que pensar en un mañana. Muchas de las veces nos preocupamos por nuestros hijos, por dejarles una buena herencia, por dejarles una buena casa, por dejarles un buen estudio. Es bueno, pero ante todo es importante que nuestros hijos conozcan lo que es la vida de nuestro Señor, para que ellos puedan caminar en la palabra y ponerla por obra. Dice la palabra del Señor bien clara, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Pero depende de nosotros en inculcar eso en nuestros hijos. Así es que la ignorancia de los hombres no ve los males venideros. Eclesiastés 9:12. Eclesiastés 9:12. Cuando lo tenga, glorifica al Señor, por favor. Eclesiastés 9:12. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor: porque el hombre tampoco conoce sus tiempos, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazos. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando caen de repente sobre ellos, ¿verdad? Muchas de las veces nosotros no podemos mirar lo que realmente va a pasar en un futuro. ¿Por qué? No es porque no nos estemos dando cuenta, simple y sencillamente, como dicen por ahí, nos estamos haciendo del ojo ciego. No queremos ver la realidad que tenemos enfrente. Y cuando no queremos ver la realidad que tenemos enfrente, estamos diciendo bien, no queremos ver los días malos. Y es lo que nos lleva a nosotros a cometer grandes errores. Mire, por eso vuelvo y repito, quiero que lo vuelva a leer conmigo lo que dice. Porque el hombre tampoco, dice, conoce su tiempo. La palabra del Señor nos lleva a ver que dice que los tiempos le pertenecen a Dios, que mis tiempos no son sus tiempos. Pero cuando usted camina en el tiempo de Dios, usted entiende que está en los tiempos del Señor. Cuando yo camino en la presencia del Señor, sé que estoy caminando con Dios y que estoy entendiendo los tiempos. Pero el hombre que no camina en los tiempos del Señor ni en su camino, difícilmente puede darse cuenta de los tiempos que está viviendo. ¿Por qué? Porque está viviendo el hoy sin pensar en un futuro, sin pensar en su salvación. Y dice: como los peces que son, dice, presos en la mala red,
y como las aves que se enredan en lazos, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Cuando viene una desgracia a nuestra vida repentina, realmente nosotros lo primero que hacemos es: ay, Dios mío, ¿y dónde estabas tú? No, el problema no es dónde estaba Dios, era dónde estaba yo en ese momento. ¿Qué era lo que yo estaba haciendo? Yo sigo estando en el mismo lugar y Dios es perfecto. El que me voy a equivocar soy yo por tomar decisiones a las cuales yo no visibilicé antes. ¿Por qué? Porque esperé hasta que llegara la desgracia a mi vida para darme cuenta que tuve que haber estado pendiente desde antes. C. La ignorancia de un futuro oculto. Hay un futuro, hermano, que está oculto y me lleva mucho la palabra de Dios a pensar en Jeremías. Jeremías 33:3 es un versículo bien conocido por nosotros, ¿verdad? Donde dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. El ser humano natural en sí, el que no conoce de Dios, no puede percibir las cosas que están adelante. ¿Por qué? Porque le son ocultas. La palabra de Dios, todos entendemos como hijos de Dios que es una palabra revelada, porque no la conoce el mundo. La palabra de Dios es revelada a su pueblo, a su iglesia solamente, a aquellos que caminamos o que caminan conforme a la voluntad de Dios. Para ellos les es revelado esto. Para nosotros es esto, no para el mundo. Entonces hay cosas que están ocultas al frente que el hombre natural no puede ver, que el hombre natural no puede percibir. Mas sin embargo, el que camina en pos del Señor, ese sí sabe que hay cosas adelante ocultas, pero que le van a ser reveladas. Vamos a ver lo que dice Eclesiastés 8:7. Ahí estamos, ¿dónde estamos? Un poquito de él, un poquito para atrás nomás. Eclesiastés 8:7 dice: pues no sabe lo que ha de ser, y en cuanto haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Si realmente nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, nunca vamos a conocer la profundidad de lo que Dios quiere que conozcamos de su palabra. Hoy en día va a haber muchas personas, que tienen conocimiento de la Biblia, pero que su conocimiento es completamente literal. Así como la leen, así lo entienden. En cierta ocasión conocí un muchacho y él está esperanzado porque ha leído Apocalipsis, que del mar salga un dragón con 7 cabezas, literalmente, porque así está en la Biblia, ¿verdad? Entonces eso es lo que él está esperando. Por eso dice que la palabra de Dios es revelada. ¿Me dejo explicar? Es revelada y solamente la entiende el que camina bajo la cobertura del Señor. ¿Por qué el rey David escribe el Salmo 91? Porque él estaba bajo la cobertura del Señor y le estaba siendo reveladas cosas que al final él las iba a comprender. Por eso dice la palabra de Dios bien clara, ¿verdad? Aquí en el versículo 7, una vez más lo leemos: pues no sabe lo que ha de ser, y en cuanto haya de ser, ¿quién se le enseñará? ¿Quién podrá enseñarle a alguien que no quiere escuchar la palabra de Dios? ¿Quién lo puede advertir de lo venidero? ¿Cómo puede saberlo si realmente no se deja? La palabra de Dios con nosotros es clara y usted y yo tenemos que aprender a caminar en pos de la verdad. No caminar en nuestra propia prudencia, porque nuestra propia prudencia nos va a llevar a la desgracia. Nuestra propia prudencia nos va a llevar a cometer errores que a la larga sí van a tener perdón, pero van a también dar el fruto de nuestra equivocación. Cuando usted y yo nos equivocamos en algo, es porque no estamos viendo lo que hay en un futuro, no estamos viendo más allá, nos dejamos llevar por el momento que estamos viviendo, porque la estamos pasando bien, porque esto está rico, pero al final va a haber un fruto de mi error, de mi equivocación. ¿Me va a perdonar el Señor de mi error? Sí. Pero el fruto siempre va a quedar y va a ser algo que me va a marcar el resto de mi vida. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Bendito sea el Señor. Así es que la ignorancia del futuro oculto, esa en nosotros va a cometer muchos
errores cuando no visibilizamos. Punto número 2, solo vamos a ver 2 puntos. Punto número 2, va a ser Mateo 13, versículo 20 y 21, ahí mismo donde estábamos. Mateo 13, vamos a leer 20 y 21. Dice la palabra del Señor así: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Yo sé que muchas de las veces, muchos de nosotros hemos estado dentro de la casa de Dios o estamos dentro de la casa de Dios, valga la redundancia, tomarnos a cuenta en estos tiempos, pero realmente vivimos con un gozo falso. Nuestro gozo solamente es cuando estamos en la iglesia, y cuando salimos de allí nuestro gozo termina. En pocas palabras, vamos y solo ese momentito nos la pasamos bien, recibimos lo que sea, pero fuera de allí no hay gozo. Fuera de allí no hay nada, seguimos siendo secos. En pocas palabras, todo lo que nos hace estorbo cuando llegamos al lugar donde nos congregamos, antes de entrar nos la quitamos, la ponemos afuera, entramos docilitos allá adentro sin peso, danzamos, gritamos, escuchamos y todo, pero nomás termina el servicio y salimos para afuera y otra vez en la salida nos volvemos a poner el peso y seguimos de la misma manera. Eso pasa cuando en nosotros produce todo eso. Por eso dice la debilidad del hombre. Ese es el punto 2, la debilidad del hombre. La debilidad en el ser humano son muchas. Pero ¿por qué el hombre en su naturaleza es débil? Porque no es un hombre, porque el hombre la mayoría del tiempo no es sujeto a vivir bajo la cobertura de Dios. Dice la palabra del Señor que el hombre desde la adolescencia, dice, es inclinado al pecado. Nosotros buscamos más a pecar que a estar en gracia con el Señor. Y muchas de las veces pecamos y no nos congraciamos con el Señor. Entonces, por causa del pecado es que nosotros vivimos, bendito sea el Señor, débiles. No somos espirituales. No queremos orar, no queremos leer. Créame, y lo estoy diciendo por mí mismo. A veces a mí me cuesta, digo yo, Señor, pero pues ya no miro. Pero ese solamente es un pretexto para no hacerlo, porque si tengo estos lentes, no miro bien, pero sí puedo leer. ¿Cómo es que sí puedo? Cuando me lo propongo lo puedo hacer, pero a veces en nuestros pretextos venimos a tener esa debilidad. Es una debilidad, hermano, es una debilidad. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente preferimos la comodidad de la carne, la comodidad de nuestro cuerpo, que estar en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella encontraréis, ¿qué dice? Consuelo. La vida eterna. La vida eterna. Pero muchos de nosotros no queremos escudriñarla. Se nos hace muy difícil. Ay, es que es aburrido. Todo lo que viene de Dios cuando el ser humano no es espiritual, produce aburrimiento. Pero cuando una persona es espiritual, entiende de que aquí es donde va a encontrar más marcado lo que él está esperando. Bendito sea el Señor. Somos oidores emocionalistas. Muchas veces en las iglesias, hermano, los pastores dicen, el Señor este día nos va a bendecir, y todo el mundo, amén, 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 y ahí vea el gran gozo que tienen. Pero ¿qué es lo que pasa? Solo es el gozo del momento. Cuando decimos amén, estamos diciendo así es, así va a ser, pero adentro y fuera de la congregación, adentro y fuera donde estamos, no solamente allí en medio de las 4 paredes. Y ese es el gran problema que tenemos los seres humanos, que somos oidores emocionalistas. Nos vamos a la emoción. Váyase usted a las iglesias de la prosperidad, cómo hablan de emoción y la gente se emociona, se regocija. Pero veamos sus vidas fuera de la iglesia, si realmente viven una vida de acuerdo a la palabra, pues realmente es no. ¿Por qué no? Porque simple y sencillamente en sus corazones y en su mente lo único que hay es emoción. No hay una realidad, no hay un espíritu
de Dios que controle su cuerpo, no hay un espíritu de Dios que controle su caminar. Por ende, vivimos solamente emocionales. Gálatas 4:15. Gálatas 4:15. Cuando lo encuentre, glorifica al Señor, porque yo todavía no lo he encontrado, pero ya no cerca, al menos eso creo. 4:15. Gálatas 4:15, dice la bendita palabra del Señor así. ¿Lo tenemos? ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ¿dónde está esa emoción? ¿Dónde está esa alegría que ustedes mostraban ahí adentro? ¿Dónde está toda esa alegría? Dice, porque os doy testimonio de que hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Porque el Señor lo hizo. El Señor no solamente fueron sus ojos, fue su vida la que dio por nosotros. Y no la dio por dolor, la dio por amor, la dio por compasión. Y eso es lo que muchos de nosotros no entendemos, de que si tenemos una emoción en la iglesia, solo es una emoción. Pero cuando es un llamado, cuando es una toma de posesión del Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a salir para afuera cantando y brincando, dándole honra y gloria a Dios. Amén. Pero como somos emocionalistas, muchas de las veces pasamos más tiempo pensando en las cosas de afuera que en las cosas que han de suceder. Pasamos más pensando en los problemas que en la bendición que Dios va a traer para solucionarlos. Cuando el hombre es espiritual, no ve solamente el problema, el hombre visibiliza ya la salida a eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu le revela cuál va a ser la salida a esa situación. Pero nosotros muchas de las veces solamente nos gozamos en la iglesia. En la iglesia, bien, gracias, gloria a Dios, aleluya. Y saliendo de ahí, se acabaron los gloria a Dios, se acabaron los aleluya. ¿Por qué? Porque solamente fue una emoción la que tuvimos adentro. Hay mucha gente... Habemos muchos que nos arrepentimos y hasta lloramos en el altar del Señor, pero muchas de las veces no es arrepentimiento, solo es contrito, nos contritamos porque hemos fallado, pero no nos arrepentimos porque saliendo de ahí seguimos siempre en la misma situación. ¿Qué quiere decir? Que es emocionalista, lo estamos haciendo por impulsos nada más. Así es que somos oidores emocionalistas, nos emocionamos de lo que escuchamos. Solamente eso. Ven, tenemos un gozo temporal. Tenemos un gozo temporal. La debilidad del hombre es de tener un gozo temporal. Mire, el gozo que le da una fiesta mundana es temporal. Amén. Se lo digo por hecho. Yo recuerdo que cuando, a mí me gustaban mucho los bailes. Y mi hermana y mi mamá ya lo saben. Mucho me gustaban los bailes. Mi gozo era cuando yo llegaba al club. Cuando terminaba la fiesta y me venía para la casa, pues venía bien borracho y al siguiente día, en vez de gozo, lo que tenía era tristeza. Me estaba muriendo de la goma o de la cruda, o no sé cómo más le dirán en diferentes países. Entonces el gozo solo es ahí. Ese es el gozo que el mundo ofrece. El gozo que el mundo ofrece es un gozo corto, un gozo temporal. Y habemos muchos en la iglesia que nuestro gozo solamente es temporal. No es permanente. ¿Y qué es lo que decía? Que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Hay libertad. Y si hay libertad, hay gozo, pero es un gozo continuo. A la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, a medianoche, a la hora que sea, hay un gozo que está en nuestros corazones que viene de parte de Dios. Pero el ser humano natural solamente tiene un gozo, que dijimos, temporal. Vive de un gozo temporal. Job 24:5. Job 24:5. Cuando lo tenga, glorifica al Señor, por favor. Job 24:5. Dice la palabra del Señor así: ¿no sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos, ¿qué dice? Es breve, y el gozo del impío por un momento. El malo se goza de su maldad en el momento que la está haciendo,
En el momento que la está haciendo, nos gozamos cuando estamos haciendo algo malo. Pero ¿qué pasa después? Viene la tristeza. Digamos, alguien que roba, en el momento que roba, lo hace con gozo porque sabe que va a sacar algo. Pero ¿qué pasa cuando el tiempo va pasando y sabe que la justicia lo comienza a buscar? Empieza ¿qué? A entristecerse. Su gozo fue temporal. Su gozo solo fue en ese momento, más nada más. Entonces, esa muchas de las veces es el gozo que nosotros también tenemos en la congregación. Es un gozo temporal. Nos gozamos con los hermanos, gloria a Dios, aleluya, y hasta ahí nomás, pero salimos y el gozo se acabó. ¿Por qué? Porque en nosotros todavía no hay un verdadero nacimiento de parte de Dios. No hay un nacimiento. Cuando usted y yo ya nos hemos convertido y vivimos bajo la voluntad de Dios, el gozo es permanente. El gozo es permanente, está allí. No quieren decir que no van a haber momentos difíciles. La palabra del Señor es bien clara. El Señor dijo a sus discípulos: y tendréis aflicciones en esta tierra. Pero la aflicción va a producir en nuestro ser espiritual gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que al final tenemos la salida en cada cosa. Pero el mundano no. El mundano va a vivir por un momento ese gozo y al siguiente día viene a arrepentirse con dolor por lo que hizo el día de ayer. Por eso dice: ¿no sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra. Que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Simplemente es una pregunta que nos deja ver ahí, pero que nosotros tenemos que entender que lo malo va a producir en cualquier momento, el gozo de lo malo va a producir en cualquier momento tristeza. Porque qué tristeza se siente cuando usted y yo fallamos y a veces tenemos la oportunidad de reivindicarnos y no lo hacemos. Le damos más tiempo, más cabida a la tristeza que pudiendo encontrar la alegría. El pueblo de Dios tiene que entender que debe de buscar esa alegría día con día. Debe de entender que van a haber momentos difíciles, pero que con la ayuda de Dios van a haber soluciones. Que debe entender que van a haber tropiezos, pero con la ayuda de Dios va a poder sobrepasar todo esto. Sí. Pero muchas de las veces, como no queremos eso, queremos vivir un rato de gozo por mucho tiempo de tristeza. El ser humano natural es lo que experimenta. El que es nacido del Espíritu goza día, noche, tarde, a cualquier hora, te está dándole gloria a Dios. Amén. C. La debilidad del hombre produce pensamientos fugaces. Muchas de las veces, ¿cuántos de ustedes han llegado a pensar en algo para su futuro? Pero solamente lo pensaron y no lo han hecho. Amén. Y no lo hicieron. Amén. Yo lo he hecho. A veces digo, bueno, yo quiero esto para mi futuro, pero solamente lo pienso y no actúo. Ese es un pensamiento fugaz, donde hoy lo pensé, pero nunca lo llevé a cabo. Muchas de las veces decimos, bueno, para tal fecha yo me veo predicando la palabra, para tal fecha, para los líderes de alabanza, yo me veo grabando un CD con mi propia música inédita, pero nunca se hace. O para tal fecha yo me veo en esto, en aquí, en allá, en muchas cosas. ¿Y qué pasa? Nunca se lleva a cabo. ¿Por qué nunca se lleva a cabo? Porque simplemente fue un pensamiento fugaz. Nosotros tenemos muchos pensamientos fugaces, que muchas de las veces los pensamos, pero hasta ahí nomás, no los ponemos en práctica. La palabra de Dios es igual. Puedo pensar en ella, pero si yo no pongo en práctica lo que aquí está escrito, no voy a producir nada, solo va a ser un pensamiento fugaz. ¿Por qué? Porque si yo no pongo por obra lo que estoy estudiando, entonces voy en reversa. En lugar de ponerlo por obra, que es lo que me va a dar frutos, voy a hacer un árbol sin fruto. ¿Por qué? Porque no estoy poniendo por obra lo que aquí está. C. Tenemos pensamientos fugaces. Ezequiel 33, 31. Ezequiel 33, 31. Y aquí estamos terminando con esta enseñanza. Hay mucho que sacarle. Ezequiel 33, 31. Glorifica al Señor cuando lo tenga. Amén. Amén. Dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obras.
antes hacen halago con sus bocas y el corazón de ellos andan en pos de su avaricia. Amén. Estos son pensamientos fugaces. ¿Por qué? Porque solamente están allí en medio de todos, están en medio del pueblo de Dios, pero no son del pueblo de Dios. Son personas que su mente solamente hay pensamientos de enriquecerse. Y eso hoy en día lo vemos en muchos lugares del mundo. ¿Por qué muchos son criticados? Bueno, que los que son criticados son los pastores que realmente están buscando agradar a Dios. Los que están haciendo lo malo, los que viven viviendo del pueblo, a esos no los critican. A esos la gente que están con ellos los cuidan, se endiosan con ellos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son parte de ellos, ¿verdad? Pero por eso es bien claro, dice, y vendrán a ti, como viene, dice, el pueblo. Le está hablando al sacerdote, y vendrán a ti, le dice el Señor, y vendrán a ti, como viene el pueblo, y vendrán a ti como viene mi pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Pero él no está diciendo que son de él, estarán delante de ti como pueblo mío, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Entonces, cuando escuchamos esta palabra, pero no la ponemos por obras, no nos podemos decir que somos hijos de Dios. No podemos, por más que digamos, si no ponemos por obra lo que está aquí, entonces quiere decir que dice, estarán delante de ti como pueblo mío, pero no dice que son de él. Y oirán tus palabras, dice. Oiga bien, y oirán tus palabras. Dice, y no las pondrán por obras. Antes hacen halago, dice, con su boca. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Realmente la debilidad del hombre siempre es la avaricia por tener y tener y tener y tener. Muchas de las veces decimos, y yo he usado esa frase, si fuera rico no trabajaría tanto. Yo lo he ocupado, muchas veces yo he dicho esa frase, si yo fuera rico yo no trabajara tanto. Pero eso, ¿sabe qué es lo que pasa? Y es lo que no entendemos. El rico es el que más tiempo trabaja. El rico no descansa. ¿Por qué? Porque él vive pensando en su dinero, él vive pensando cómo producir más dinero, cómo hacer más. Se pasa la noche haciendo números, si tiene invertido el dinero en bolsas de valores, está pendiente a cualquier hora que esa bolsa no se desplome, que esa compañía no quiebre, porque entonces pierde su dinero. Como están ahí pendientes, vienen, cuando ven que van para abajo, sacan su dinero de ahí lo que tienen y lo mueven a otra compañía. ¿Por qué? Están más pendientes de su dinero que de otra cosa. Esa se llama avaricia. Sí, avaricia. Dios nos da lo que necesitamos. La Biblia es clara, dice que los pajaritos dice que comen, ¿verdad? Y no les falta nada. ¿Cuánto más dice la palabra de Dios? No a nosotros. Cuando dependemos de Dios sabemos que Dios nos va a dar todo lo necesario. Pero no es que literalmente nos va a decir aquí está. No, nosotros vamos a aprender a depender de Dios y Él va a suplir trabajo para que nosotros cubramos nuestras necesidades. Pero cuando nosotros queremos ir más allá, muchas de las veces nos ha pasado eso. Yo no sé si a ustedes, yo ya lo he hecho, que llegue el día domingo para ir a la iglesia y en lugar de ir a la iglesia, pues por ahí salió un trabajito, mejor me voy y me hago el trabajito, porque eso me va a producir dinero. Y en la iglesia muchas de las veces está el criterio, voy a dejar. Muchas personas así lo ven. Dicen, no, es que, dicen, a la iglesia tengo que ir a dejar el diezmo, tengo que ir a dejar la ofrenda. Y aquí tengo un trabajo de $200 por 4 o 5 horas. Mejor voy y me hago el trabajo y me evito de ir a dejar el diezmo a la iglesia. Esa se llama también avaricia. Así es que cada uno de nosotros debemos de aprender que hay muchas cosas que produce la ignorancia en el hombre. Primero, que no ve la brevedad de la vida. Esa es la ignorancia del hombre. 2, o C, no ve la ignorancia de los males venideros. No ve el futuro oculto que hay. ¿Por qué no lo puede ver? Porque simple y sencillamente sus ojos aun cuando miran y caminan, siguen ciegos espirituales. Y dentro de la iglesia, créanme, habemos muchos de esos, nos va a tomar en cuenta. En el 2, la debilidad del hombre. La debilidad es que somos oidores emocionalistas. B, la debilidad del hombre, tenemos un gozo que es temporal.
C, la debilidad del hombre. Tenemos pensamientos fugaces que nunca llevamos a cabo. Los planes para la obra del Señor debemos de ponerlos por obra. Dice la palabra del Señor, es bien claro, que dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. En pocas palabras, si me comprometo, hay que cumplirle a Dios con lo que nos hemos comprometido. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay una parábola del hijo y el padre que le dijo, ve, ayúdame, y le dijo no. Al otro le dijo, ve, ayúdame, y le dijo sí. El que le dije sí no fue, pero el que no, como que se conmovió en su corazón y fue y le ayudó a trabajar. Así es que mejor no digamos nada y hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. Espero que hayamos entendido un poquitito qué es lo que trata de decir el Señor, que los frutos son necesarios, pero hay que ver dónde primeramente ponemos la semilla para que los frutos se den en nuestra vida. Amén. Todos tenemos frutos espirituales. Si Dios mediante, el otro domingo tenemos tiempo, estaremos terminándola, porque hay 2 puntos más para no alargarlo mucho. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que nos quite